¿Somos malos desde que nacemos o nos volvemos malos por lo que vivimos? Pues estás hablando del nacimiento. Entonces, si vamos a hablar de nacimiento, hablemos de niños. Desde que un niño nace, tiene maldad. Julián, ¿qué cree Julián? Mira, yo después de haber criado a mis hijos y haber experimentado a mis 4 hijos, definitivamente sí nacemos con maldad. Bienvenidos a otro episodio de Incómodos Podcast, el podcast donde lo polémico y controversial se hacen conversable. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez. Y esto es otro episodio de Incómodos Podcast. Bienvenidos. Así es. Bienvenidos, Bueno, muchachos. venimos de un episodio genial que hablamos de los adolescentes. Sí, vale. Y creo que el episodio de hoy nos abre mucho hacia ese tema, pues. O sea, del tema anterior a este, hay como algo que captó la atención y que creo que lo quiero poner sobre la mesa. Y es una discusión que han tenido, no solamente la hemos tenido nosotros, sino que investigando, muchas personas desde el punto de vista filosófico, psicológico, se han hecho esta pregunta. Y básicamente dice, yo la traté como de resumir, ¿somos malos desde que nacemos o nos volvemos malos por lo que vivimos? Me gusta cómo conecta todo esto, porque tú sabes que la semana pasada planteábamos el problema de la adolescencia, que es algo que está ahí, que está presente y que no podemos ignorar, y que los padres muchas veces hemos cerrado nuestros ojos creyendo que simplemente porque vemos a nuestros chamos encerrados en una habitación, decimos, bueno, está bien, y concluimos de que todo está bien en la vida de ellos. Y vemos que el problema, antes de ser adolescente, fuiste niño, ¿cierto? Como tú antes de ser adulto fuiste adolescente, y antes de ser adolescente fuiste niño. Y entonces es una problemática que deberíamos estar tratando desde la niñez y no tratar de, como concluíamos con Simón, el psicoterapeuta, el terapeuta familiar, que lo ideal sería comenzar a trabajar en esta condición desde la niñez y no desde la adolescencia, porque se hace el trabajo un poco más difícil, o sea, más complicado. Y la pregunta que tú haces, wow, es dura, porque nos vamos a negar a muchas cosas. Las personas tienden a negarse porque tú estás diciendo que si los niños... No, la voy a repetir, porque ¿verdad? la conclusión que yo llegaba era porque muchas personas explican, no, bueno, esa persona es mala desde que era pequeño. Hemos escuchado esas aseveraciones, pero la pregunta es, ¿somos malos desde que nacemos o nos hacemos malos por lo que vivimos? Ok, ¿somos o nos hacemos? Y yo creo que la mejor manera es, vamos a plantearnos primero, o sea, que cada uno de nosotros plantee su punto de vista concreto para luego debatir al respecto. Porque yo cuando escucho esa pregunta, de alguna manera, como para resumirla más aún, puede ser como que, pues estás hablando del nacimiento. Entonces, si vamos a hablar de nacimiento, hablemos de niños. Entonces, desde que un niño nace, tiene maldad. Desde que un niño nace, tiene maldad. Si lo vemos desde un punto de vista social, Ajá. bueno, diríamos que no. Diríamos que no, porque el niño ejemplifica lo que es la pureza, la inocencia, la ternura. Todo el mundo lo ve desde ese punto de vista, y cualquier persona desde el punto de vista social te diría, mira, no, porque ¿cómo va a haber maldad en un niño que ha llegado para traer alegría, felicidad, gozo a la familia, que es tan esperado y que y es tan anhelado por la familia? Ahora, cuando tú comienzas a ver ese niño que comienza a crecer y a desarrollarse, tú comienzas a ver actitudes que tú dices, bueno, pero ¿de dónde sale esto? Si ¿de dónde sacó este niño esto? ¿De dónde lo aprendió? ¿De dónde él aprendió a hacer esos berrinches? Si esa criaturita tan bella y tan tierna que se ve ahí en la cuna dormido, que provoca es tomarle foto y caerle a beso, ¿de dónde saca esas groserías y estos berrinches? Entonces hay psicólogos, por lo menos. Hay un psicólogo que se llama el doctor James Dobson. Él es de un movimiento que se llama Enfoque a la Familia. Él escribió varios libros. Uno de estos se llama Cómo criar a niños de voluntad firme. Y él explica que los niños nacen con maldad, que hay maldad en el corazón de los niños desde que nacen, pero él se va ya desde el punto de vista teológico. Se basa en el principio de que nacemos en pecado, nacemos con maldad. Entonces, y él explica de cómo un niño puede hacer berrinches a tal manera que puede
manipular la vida de la madre y el padre cada vez que él quiere y captar su atención cada vez que quiera, porque él aprende que llorando y haciendo berrinche es como él capta toda la atención de sus padres. Julián, ¿qué cree Julián? Ajá, La respuesta concreta. ¿Qué creo yo? Mira, yo después de haber criado a mis hijos y haber experimentado a mis 4 hijos, definitivamente sí nacemos con maldad. ¿Tú crees que puede? Sí, o sea, que el niño, uno nace con maldad y eso se va desarrollando en la vida, cada vez se va incrementando ¿Qué más. piensa Ale? Porque vamos a buscar aquí Bueno, el yo concepto de maldad. tengo una perspectiva sobre eso. O sea, y cuidaría el uso de la palabra maldad. Ujú. Te explico por qué. Porque Ven, esa es la no que tú puedes, usaste ahí en la no pregunta, puedes, ¿sabes? sí, por eso la traté de usar porque es muy normal decir una persona nace malo. Ujú. De hecho, yo tuve una discusión con un familiar que me decía, no, Alejandro, es que esos chamos siempre van a nacer malos porque mira el contexto donde vive. Yo dije, la primera pregunta que me hice, ¿la maldad se hereda? Y entonces empecé a hacer una investigación y decían que el 50% de la personalidad puede ser heredada. Pero déjame solamente hacer como un paréntesis, como para darle más profundidad a la discusión, porque yo sí creo que es importante poner en contexto el significado de la palabra maldad, ¿no? Como para darle más. Y maldad, en español se refiere a la condición de ser malo o la acción de hacer el mal, caracterizada por la intención, y yo creo que esta palabra es muy importante aquí, por la intención de causar daño o sufrimiento a otros o por la falta de bondad y justicia. Entonces hay un tema de intención y carencias de. Entonces yo creo que eso es importante entenderlo para poder profundizar desde nuestro punto de vista nuevamente y responder a la pregunta que hacías desde el principio. Sí, o sea, la carencia. Pero vuelvo y te repito, o sea, no me gusta, en lo personal, Alejandro, utilizar la palabra que nace siendo malo. Ujú. Porque un niño no puede definir qué es la maldad. Totalmente. No tiene ese conocimiento. No tiene ese conocimiento. Ahora, yo sí creo que hay en la intención de uno, precisamente, biológicamente, uno siempre va a querer su propio bien. O sea, su cerebro funciona a modo supervivencia. Y cuando eres chamo, pues, lo haces inconscientemente. Por ende, yo digo, no es maldad, pero sí sin condición, o sea, sin la conciencia plena de lo que está haciendo, y eso hace que tú seas más propenso a hacer cosas por instinto. Claro. Es un punto de vista que tengo. Porque cuando llamamos malo, la gente enseguida se pone, no, que tú Es verdad, naces sin el verdad. amor de... O sea, y si soy cristiano, yo creo que tú naces con el amor de Sí, Dios. no, y una cosa es agarrar la maldad, es decir, naces en maldad, y la otra es naces en pecado, que son Sí. dos cosas para totalmente mí, diferentes. Para mí eso es, verdad, tienes razón. extremadamente Muy importante. bueno. Porque el tema además, desde una perspectiva muy, muy humana y lógica, es decir, no es que es imposible que un niño nazca siendo malo. Porque ahí de alguna manera implícita estás diciendo de que el niño nace con la intención, de hacerle daños a otros. Y es que no, porque él no tiene ese conocimiento. Primero no tiene esa conciencia, ese nivel de conciencia. Entonces, es como, no, un niño no nace siendo malo, es meternos en otra arista. Se creo convierten que en Breaking Bad. yo creo que sí nace dentro de un mundo donde el pecado es igual para todos. O sea, nace en esa condición. Pero yo sí creo que el tema de las conductas, y creo que hace como 2 semanas lo debatíamos aquí, o sea, las conductas se aprenden. Y aquí desde la parte psicológica, les quiero leer algo que me pareció súper interesante, que dice, mira, desde la psicología del desarrollo, muchos estudios indican que los niños sí muestran comportamientos, y esto es importante, comportamientos prosociales de manera natural, como la empatía o el deseo de ayudar. O sea, eso está intrínseco en el niño. Pero también el egocentrismo, la impulsividad y la falta de autocontrol. Eso también nace de manera nata en un niño. Luego aquí cita a un psicólogo que dice Jean Piaget, por ejemplo, mostró que los niños en sus primeros años están centrados en sí mismos. Es decir, que tú pudieras decir que ese egoísmo, como lo pudiéramos decir, es algo natural en un niño y que él tiene que aprender, porque como valores, y aquí volvemos al concepto de la familia, como valores tú le enseñas que el egoísmo no es algo que te va a ayudar en la vida. Pero eso lo aprendes. Entonces tú pudieras decir que una persona egoísta
y cuando hablemos del egoísmo, profundicen en el egoísmo y todo lo que puede generar el egoísmo. El egoísmo te va a llevar o te puede llevar a hacer cosas, vamos a catalogarlas, malas. Pero eso nace intrínseco en un niño. Que es lo normal. Que Pero, eso no quiere decir que sea sí. malo. Yo aquí he hablado de Richard Dawkins, que de Sí. hecho es un autor que he leído, no es cristiano, pero su base está muy dada a la genética. Voy a hacer esta explicación. Obviamente la Biblia, para mí, sí habla desde un principio, porque cuando la Biblia menciona el corazón, se refiere a la mente, se refiere a que uno nace con esas percepciones, no hacia la maldad, pero sí hacia el egoísmo, sí hacia el preocuparte por sí mismo. Ujú. Él dice, por ejemplo, que el ser humano, Richard Dawkins dice, que el ser humano no puedes definirlo ni bueno ni malo, sino que está programado para la supervivencia y por ende es que tiene esa conducta desde que está pequeño. Yo dije, bueno, ya va. Una cosa es estar programado, pero ¿dónde entra la voluntad del niño? ¿Cuándo empiezas tú a preocuparte por lo bueno y por lo malo? Porque si él me dice que estoy programado, quiere decir que yo toda la vida voy a estar en esa disyuntiva de soy bueno o soy malo, o soy realmente bueno. Claro. Y yo dije, ¿en qué momento yo me defino como que soy bueno? O sea, yo como persona, Alejandro, yo sé que yo no soy, mis intenciones no es hacer lo malo. Lucho con esa condición, mas no soy malo. Pero hoy en día, la presión a veces te hace ver, por el tema, puede ser religión, pueden ser valores, por eso lo voy a poner en este debate, que tu intención siempre es vista como que este es malo. O sea, pero ¿quién te hace saber que tú no estás haciendo algo malo? Claro. Si la sociedad es más fácil ver lo malo que ver lo bueno, porque lo bueno, ¿qué es lo bueno? Y más cuando eres un chamo. O sea, ¿en qué momento tú dices, puedo hacer lo bueno? Esa es mi pregunta. ¿En qué momento tú dices, puedo hacer lo bueno, siendo chamo? Yo creo que si te vas a la parte social, bueno, yo creo que la sociedad te lo define. O sea, hay un tema, y si nos vamos muy a la raíz, lo bueno y lo malo puede estar visto desde un punto, inclusive hasta las leyes que rigen una sociedad, que te dicen esta persona es buena, esta persona es mala, y luego están los valores intrínsecos de una sociedad. Entonces, cuando tú dices cómo juzgas si algo es bueno o algo es malo, desde mi punto de vista hay como dos grandes variables que pueden ayudar a pesar eso. Uno, el aspecto legal de esta persona hizo bien o hizo el mal, y lo otro, los valores que se definen de una sociedad, lo cual lo hace también muy ambiguo, porque cuando tú ves las culturas, las diferentes culturas que hay en el mundo, hay comportamientos que, por ejemplo, del lado occidental del mundo pueden ser considerados como algo malo, pero en otros países son considerados buenos. O sea, te puedes ir desde una actitud, voy a poner un ejemplo extremadamente vago, pero para que entendamos cómo se pueden ver cosas muy diferentes. En estos días conversaba con una persona japonesa y él me decía, lo que tú acabas de hacer, o sea, está mal. Pero nuevamente, está mal. Y era un tema de es un tema cultural, y era un tema de cómo estaba saludando a ciertas personas. Pero se usa esa palabra, lo que acabas de hacer está mal. O sea, está mal, es malo que hagas eso. Pero yo no, o sea, es que en nuestra cultura eso no. Y el debate fue sabroso, fue hasta cómico, pero fíjate la palabra que se usa. No, eso no se hace, eso está mal. Pero ahí hay un tema de percepciones culturales. Hay un tema, entonces, cómo realmente desde ese punto de vista, imagínate si eso pasa en algo tan banal como un saludo, en personas adultas, luego cómo tú llevas eso a la aplicación de un niño, ¿sabes? Claro. Entonces es más complicado, la discusión es más compleja. Pero yo creo que no se trata y aquí no estamos hablando de emitir ningún tipo de juicio sobre un niño, sino voy a conectarlo con la idea, y esto lo voy a repetir varias veces durante el episodio. Esto se detona de esa conversación de la semana pasada, donde hoy en día tú pudieras hacer la pregunta si es que el protagonista, ese niño, ese protagonista, es malo de nacimiento o una cantidad de sucesos detonantes y valores o falta de valores en su familia hizo que esa persona cometiera una acción considerada mala bajo la ley. Y bajo la ley de... Decía el Salmo 51.5, el escritor, él dice, se lo voy a leer textualmente, dice, pues soy pecador de nacimiento. Sí. O sea, si quisiéramos llamar la palabra pecador como maldad, soy pecador de nacimiento. Desde el momento en que me concibió mi madre. O sea, él mismo se considera una persona que en él habita la maldad desde el momento en que nació. Ahora, pero vámonos a la realidad. La realidad es esta.
tú ves a un bebé, que tú ves a esa criatura hermosa, bella, Sí. que de repente empieza a llorar desde el primer día de nacido. Empieza a llorar. Es que sí. La mamá le da teta. Sí. ¡Pum! Lo alimenta. Él la única necesidad que él tiene es de ser amamantado, de Claro. tener calor y porque viene de un vientre donde ha estado solo allí, tranquilo, relajado, pero este muchacho empieza a llorar y a llorar y a llorar y a exigirte atención Sí. una y otra vez porque él comienza a aprender de que es la forma como él puede captar tu atención y tenerte. Le das comida otra vez, no tiene hambre, le sacaste los gases, tiene el pañal limpio y él sigue llorando el niño. Y te percatas que no tiene nada, que simplemente él quiere llorar. Me acuerdo que cuando uno de mis chamos tendía a manipularnos de esa manera, yo le decía a mi esposa, pero ya cálmate, déjalo llorar un poquito, ese no le va a pasar nada, ¿no? Y entonces, no, pero es que no podemos dejarlo llorar, pero déjalo llorar Es obvio tranquilo, quién es, que es no, obvio. que no va a pasar nada. Hasta que hicimos el ejercicio y lo dejamos llorar, perdón, y santo remedio. Él entendió de que no vamos a ceder a tus exigencias. Tenemos al niño que está creciendo en el preescolar que... Pero ahí en ese principio, Julián, en esa edad, no sientes que es algo instintivo. O sea, es un instinto. podría ser parte del instinto, pero si tú no lo corriges, se puede convertir en un nivel de manipulación Claro, y de porque control sobre tu vida. Que Que a ver, sucede mucho. ojo, a mí me lo dijeron a mí también me dijeron cuando Ainhoa nació, que en los primeros meses me decían, no cometas el error de que apenas llore, inmediatamente satisfaces esa necesidad, porque ellos, a esa edad ya ellos inmediatamente entienden, si yo grito y lloro, inmediatamente Julián viene o el papá viene, y si tú lo pones a ver, eso es cierto nivel de entendimiento de manipular, pero no lo está haciendo desde la maldad, lo está haciendo como algo coherente. Mira, yo lloro y me traen la comida. Claro, Yo como lloro, un me traen la instinto. comida. Es un instinto. Ok. Bueno, nuevamente, es una conducta aprendida. Él aprendió que si grita, inmediatamente sale Julián corriendo y le trae. Entonces, yo grito siempre, porque cuando yo hago esto, me lo traen. Y yo tengo una duda. O sea, una pregunta que quiero aclarar. El pecado Para cuando es- seas papá. No. Ok. No, yo sé, porque me surge esta duda. ¿El pecado es sinónimo de maldad? O sea, en definición, ¿el pecado y la maldad es igual? El pecado y la maldad es igual. ¿Ok? El pecado te lleva a actuar con maldad. Sí. Te lleva a la maldad. De por sí Pablo definía en Romanos capítulo 3, una carta que escribió a los romanos, y él decía, no hay bueno aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien lo practique. Entonces, si no hay, dice, y se atrevió a usar una generalización, no hay bueno ni aún uno. O sea, él excluyó a todo el mundo y aún él mismo se excluyó de la lista de las personas buenas. O sea, que quiere decir que de alguna u otra manera, si no hay bueno, aunque sea uno, entonces quiere decir que hay muchos malos. Sí, pero yo veo así de esta manera. O sea, armando la duda y con No te lo que preocupes. estás diciendo, Julián, que me parece muy Dale, que acertado. y aquí te tengo la respuesta. Ajá. Para mí, pecado, que lo hemos definido, si tú lo buscas, dice mucho de errar en el blanco. Ok. Sí. Para mí, entonces, es una condición Ujú. con la cual... Pero ¿a qué blanco erras? Exacto, ahí voy. Pero tiene que haber unas reglas. Que si tú no las incumples, dices, yo no incumplo esto. Y ahí yo me comparo y digo, estoy haciendo lo malo. Ujú. Entonces, está muy arraigada a los principios de Dios. Sí. Porque hoy totalmente. en día, por eso lleva a la reflexión, si queremos juzgar una maldad desde el punto de vista humano o de leyes humanas o moralmente correctas, no entra del marco donde podamos definirlo netamente como malo, como lo hace la gente. Sí. Para nosotros tenemos un marco diferente, inclusive genéticamente. Me he puesto a pensar, estos autores dicen, bueno, no hay maldad, no eres bueno ni malo, sino que genéticamente tú vienes con una actitud de supervivencia. Pero, es verdad, yo no quiero ser malo, yo no quiero ser pecador. Pero si entendemos la lógica de la Biblia, desde el inicio hasta el final, hubo algo en el hombre, una acción en el hombre que se ha transmitido desde el primero hasta nosotros. Sí. Pero yo no fui diseñado para ser pecador, originalmente, porque si no, no tendría sentido mi vida. Entonces, de nada valdría. Yo fui diseñado para ser bueno, Sí. como mi padre. Y esa lógica a veces es difícil entenderla porque es más fácil decir, tú eres malo, a decir, tú tienes la capacidad de ser bueno. En ti hay bondad, en ti hay amor. Lo que pasa es que no la has cultivado lo suficiente porque somos, o sea, genéticamente, vamos a decir, o espiritualmente genética. Hay como una genética espiritual, vamos Sí, a llamarlo así. sí. Yo creo que sí existe. Está propensa
a los deseos de este mundo, que no están enmarcados en los valores y principios de Dios que también están en tu corazón. Es como un nivelador, que cuando uno cree en Dios, empiezas a entender esos valores que están en ti y tú dices, yo sentía que yo no tenía la capacidad de esto, pero están. Entonces, muy arraigado también a nosotros, o sea, ustedes que son padres, a qué tan buenos sean en incentivar eso que Dios depositó en sus hijos antes de que lo malo supere eso que está en nosotros. Porque si tú eres un papá que está más propenso a alimentar el egocentrismo, obviamente, ¿qué nivel qué valores vas a aumentar en tu hijo? Y eso es un análisis que estoy llegando ahorita por lo que están diciendo. Dije, es la manera en que nosotros hacemos esa primera declaración ante una situación. Por eso cuando alguien dice, por ejemplo con mi papá, yo tuve una experiencia muy, muy bonita con él, porque él es una de las personas que me ha hecho entender que un adicto a las drogas sí tiene un poder de voluntad en él, que no es fácil, pero sí puede cambiar. Como me he encontrado otras personas que me dicen, Alejandro, no, un drogadicto no tiene cambio. Y a mí eso me duele muchísimo. Yo enseguida le digo, no, sí hay posibilidad ese de statement cambiar. de que las personas no cambian es durísimo. Exacto. Y me lo han dicho muchas veces. De hecho, una vez tuve una conversación durísima con alguien en el carro y me dice, no, es que los drogadictos siempre son iguales, no vale la pena, son unos ladrones. Y yo me quedé escuchando y le dije, no, yo conozco personas que teniendo una vida así han podido cambiar porque hay algo bueno en ellos. Sea lo más malo del mundo, yo digo, esa persona tiene algo de Dios en su vida. Lo que pasa es que no lo ha descubierto, no lo ha visto, no lo ha reconocido. Entonces esa lucha constante de genética espiritual, vamos a ponerle ese nombre, es un nombre que estoy colocando ahorita, si lo vemos desde ese punto de vista, a lo cual nosotros tenemos que dimensionar y ver qué queremos alimentar en la vida de las personas y qué queremos influenciar. Yo, así como hemos reflexionado nosotros, la misma pregunta, nuevamente de si la maldad es una condición con la cual nacemos, y desde el momento en que nacemos, esa misma pregunta se la hice a Bibliap, que es esta herramienta que estamos desarrollando en Remind, y él hace como todo este análisis contextual, psicológico, teológico, y al final resume esto. Después de hacer todo un análisis, dice, entonces al final, pero son lo mismo. Estamos hablando de si es lo mismo el pecado y la maldad para entenderlo y poder profundizar en sus orígenes. Dice, hay una frase que me llama mucho la atención, dice, todo acto de maldad es pecado. Es pecado. Pero no todo pecado se ve como maldad a simple vista. Entonces, ya ahí hay algo súper importante. Dice, el pecado puede estar escondido, silencioso y de una manera elegante inclusive. La maldad es más escandalosa, visible y ofensiva. El pecado se origina en el corazón y si no es corregido, y esa palabra es clave, puede crecer, hasta convertirse en una maldad activa. Entonces, eso es decir, ese instinto está ahí, pero si no es corregido, si no es guiado, se convierte en algo activo, por ende ya es maldad. Porque todo acto de maldad y por es eso pecado. es que la corrección es tan importante en la crianza de un niño desde el momento de su nacimiento. Y creemos que es que cuando yo debo comenzar a disciplinar a mi hijo, en el momento de su crecimiento, cuándo debo hacerlo. Y muchos padres dicen, no, pero es que está bebé, está chiquito, apenas tiene 5 días de nacido, tiene una semana de nacido, ¿cómo yo lo voy a disciplinar? Y resulta que sí, tienes que comenzar a aplicar una disciplina acorde a sus meses, pero una disciplina ya más inteligente y psicológica porque sabes que él va a comenzar a manipularte. O sea, es naturaleza, o sea, parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros nacemos desde que nacemos, yo creo que nosotros nacemos siendo egocentristas, porque queremos que toda la atención sea apuntada hacia nosotros. Y desde que el niño nace, y cuando digo en general todos los niños, nacen captando la atención. Claro, está la nobleza en nuestro corazón como padres, que estamos llenos de ternura, porque estamos teniendo a nuestro bebé por primera vez en nuestros brazos. Ya el segundo bebé no es igual, porque ya tienes la experiencia del primero. Entonces, ya no caes en muchas cosas. Tú tienes que comenzar te ves envuelto en que el niño te puede manipular constantemente y crece los primeros meses manipulándote. Claro. Y no te percatas porque es sensible, porque es muy fácil, muy difícil de descifrar si es pecado o es una conducta normal del niño. Y es lo que dice Biblia, nos enseña en ese punto, que wow, cómo discernimos entre lo que es maldad y lo que es pecado y lo que no es, lo visible y lo invisible, ¿no? Y a veces es demasiado sutil que no lo vemos, pero te das cuenta que
sí, tienes que corregirlo porque si no lo corriges, el niño va a comenzar a practicar esto como una conducta normal. Y él va a decir, bueno, esto es normal, yo lo practico normal. Entonces, claro, ahorita nos enfrentamos ahora a otro punto, que no hay corrección porque en la actualidad estamos viviendo lo que es la crianza respetuosa. Y la crianza respetuosa lo que está haciendo es que estamos formando niños sin disciplina, no voy a decir sin disciplina. Una disciplina, porque la Biblia cuando nos vamos a la Biblia... Es una disciplina más permisiva. Más permisiva, Sí. exactamente. Para no decir que no es disciplina, porque sé que hay personas que crían a sus Sí. hijos con crianza respetuosa, pero cuando nos vamos al contraste de la Biblia, la crianza respetuosa tiene sus pros y sus contras, porque la Biblia nos manda a disciplinar a nuestros hijos físicamente. Y tocar ese punto es difícil porque físicamente casi que te cae una demanda encima porque tocaste al niño físicamente, entonces lo podrías estar maltratando. Pero la misma Biblia dice que tiene que ser físicamente para que el niño pueda entrar en una conciencia Para poner en de que lo contexto que está eso, haciendo... podemos buscar el versículo de eso como para leerlo Sí, específico. claro que sí. Que yo creo que eso es una muy buena reflexión. Sí. O sea, para que no se malinterprete también, porque no es un tema Dice- de violencia física que es Mira, diferente. Proverbios 22:15, en una de sus versiones dice, la necedad está arraigada en el corazón del niño. Hay otra versión que dice que está arraigada en el corazón del joven o del adolescente. Dice, pero la vara de la disciplina la corrige. Y hay otra versión que dice, pero la disciplina física lo corrige. Entonces, esa disciplina física no está hablando de un maltrato En lo físico. absoluto. En lo absoluto. Sí. O sea, yo siempre soy mira, yo practicaba algo cuando mi hijo un día hizo un berrinche, Daniel, y estaba No, pero pequeño. yo digo, en este episodio vamos a poner una foto de Daniel, porque Daniel es protagonista Sí. en este episodio. Y Daniel hizo un berrinche en un centro comercial y se tiró en el piso y comenzó a revolcarse en el piso. Y nosotros nos habíamos preparado para este tipo de eventualidad, cómo la enfrentábamos, ¿no? Entonces yo agarré y le dije a mi hijo creo que eran como 6 años, porque él quería algo allí, como todos los niños. Ajá. Y yo le dije, Daniel, no puedes, le hice un llamado, no puedes hacer eso, no te puedes tirar en el piso de esa manera, no es correcto. Tú sabes que eso te va a acarrear un castigo. Claro. Y entonces él dijo, estoy en el centro comercial, ¿quién me va a estar castigando públicamente? Y volvió a revolcarse en el piso y yo agarré y le dije, lo levanté y le dije, yo aquí no te voy a castigar porque no te voy a avergonzar delante de las personas. Pero cuando lleguemos a la casa, tu papá te va a dar 2 nalgadas, ¿ok? Acuérdate de eso, que no se te olvida, le dije. Y entonces, listo, íbamos a pasear y lo llevé a McDonald's y pasamos bien chévere y se tiró por él, jugamos y corrimos y se comió su cajita feliz y valga la cuña. Y entonces agarró y llegamos a la casa. Cuando entramos a la casa, todos felices. Habíamos pasado una tarde como la familia de Barney, feliz. Y entonces llegamos a la casa y cuando él le dice, papá, yo no sé qué, le dije, papi, sube un momento a la habitación que necesito hablar contigo. Y entramos a la habitación y mi esposa me decía, Julián, ¿lo vas a hacer? Y yo le dije, sí, porque estoy disciplinando a mi hijo. Porque si no, él mañana o pasado te va a hacer lo mismo. Porque esto se va a convertir en una maldad que después no lo vas a poder detener. Claro. Y entonces entré a la habitación y le dije, hijo, ¿te acuerdas lo que hiciste, lo que conversamos en el centro comercial? Y él se puso pálido. Y dijo, bueno, pero no se te olvidó, si la pasamos bien, nos divertimos, sí, la pasamos súper bien, pero es que te sale disciplina. Y entonces agarré y le dije, ¿te acuerdas lo que te dije que íbamos a hacer si hacías eso? Y él me dijo, me dijiste que me ibas a dar 2 nalgadas. Le dije, ¿tú crees que la conducta que tuviste era correcta? Me dijo, no, entonces te tengo que dar las 2 nalgadas. Y por un lado, le di las 2 nalgadas, salí del cuarto, por un lado él estaba llorando, por el otro lado estaba llorando yo. Pero era difícil, pero tenía que hacerlo. ¿Qué sucedió con eso? Más nunca sucedió eso. Él más nunca volvió a hacer un berrinche. Por eso es que yo creo que la disciplina debe ser física cuando se debe hacer y tiene que ser controlada. La persona tiene que estar bajo control. No puede ser bajo ira porque terminas maltratando a tu hijo. Pero ¿cómo hacemos eso realmente? Porque yo tuve una experiencia totalmente, diametralmente opuesta. En la forma como te criaron a ti. ¿O te disciplinaron? Claro, a mí me disciplinaron bajo esos versículos, pero recibí mucho maltrato. Ojo, mucho maltrato físico. ¿Qué generó en mí? Una condición de decir, cónchale, yo soy muy malo. Sí. Yo soy muy malo, debo cumplir las reglas. Sucedió lo mismo. Y me impuse en mi vida una carga de tratar de no equivocarme. Y esa condición, cuando es mal dirigida, cuando no reconoces realmente lo que va a hacer, yo me hice esta pregunta. Pero si Jesús no maltrataba a sus discípulos de esa manera.
¿dónde aprendemos nosotros a transmitir un mensaje de esa forma? Porque tú le explicabas a tu hijo, lo hiciste reflexionar, pero es muy difícil llegar a esos puntos. Es muy difícil llegar a esos puntos porque normalmente uno actúa por impulsividad y tú ves el error y ¿qué vas a hacer tú? Corregirlo. Y dice, bueno, voy al maltrato físico. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Generacionalmente venimos de una generación que fue muy maltratada desde el punto de vista de corrección y decimos, no, es que antes sí se corregía al chamo. ¿Qué distinción hay en esa corrección a esta si los que están ahorita son hijos de los que decían eso? Claro. Claro, y de por sí tú te das cuenta que la crianza respetuosa tiene que ver mucho con personas que fuimos maltratados. O sea, porque no queremos maltratar ni repetir lo mismo que hicieron con nosotros. Nosotros nos reprendían en sílabas. O sea, nosotros no nos daban un correazo, sino nos reprendían de esta manera. Nos decían, cuando nos iban a pegar, mi mamá agarraba la correa y te pegaba en sílaba. Te decía, te dije, por cada sílaba era un correazo. Te dije que no, yo no da. ¡Bum! Coquito, punto. ¡Pah! Coma. Y entonces, uno se crió fue así. O sea, hay que ser sincero, fuimos una generación que expuesto y que nuestros padres usaron mucho el castigo físico, pero violento, porque ellos como que estaban dispuestos a descargar toda la ira y tú eras el motivo de esa ira. Porque además era un patrón generacional porque también ellos lo vivieron así. Y eso desató algo. Cuando yo te escucho a ti, yo dije, berro, qué increíble, porque yo también pienso así. Yo crecí siendo de chamo, yo me acuerdo uno de mis pensamientos de niño era que yo soy malo. Yo decía, yo soy malo. O sea, yo soy malo. Y yo crecí con eso aquí, que yo era malo, porque desde niño me decían que yo era malo. O sea, y miren lo delicado que es eso, ¿no? Porque aquí estamos discutiendo ese tema, pero decirle a un niño, tú eres malo, o sea, eso es el poder de la palabra, además. Sí. Tan delicado, porque tú piensas y creces creyendo, bueno, si yo soy el malo, entonces todos los otros hermanos míos son los buenos, y yo soy el malo, yo soy la oveja negra de la familia, y entonces no tiene otro camino que tomar, sino el camino de la maldad. Pero a mí dentro de todas estas reflexiones hay un ejemplo que porque aquí lo estamos llevando mucho al acto de cuando voluntaria o involuntariamente se hace una acción que se interpreta como hacerle daño a otro. Pero hay un ejemplo que me gusta también muchísimo para esto, que es este niño, porque aquí viene puede salir un concepto más profundo o una tercera capa del debate, que es la maldad. O sea, hemos hablado de pecado, hemos hablado de maldad y hemos hablado de malicia. Y ahorita quiero introducir el concepto de malicia. Y también cuando tú piensas esto, ya empiezas a hacer como más... a mí me empieza a hacer como más clic mientras los escuchaba. Porque yo sí creo que un niño no tiene malicia. Que miren este ejemplo. Es el típico ejemplo, yo creo que a todo papá le ha pasado en su momento. A mí me pasó mucho cuando Ainhoa, sobre todo cuando empiezan a caminar, que empiezan a meter el dedo en todos los tomacorrientes. ¿Okay? Hay un tipo de no hay malicia porque no hay conocimiento. Me gustaría que vean este ejemplo, pero lo apliquen a todo lo que hemos hablado anteriormente. O sea, él lo hace no por maldad, él lo hace porque él no conoce las consecuencias de esa acción que él va a hacer. Y él va y mete el dedo en el... Tú como padre, inmediatamente tu instinto es volar y corregirle. Y ahorita cuando lo hablabas, yo recuerdo que la primera vez que yo vi a Ainhoa estaba a punto de meter el dedo anteriormente, la reacción fue fue como que, y de hecho me acabo de acordar, y fue como medio animal, porque no, o sea, eso no se hace, o sea, tú no entiendes, y es obvio que no lo entiendes, o sea, la reacción fue de protección inmediata. Y obviamente por un tema de ser padre y por amor, tú no quieres que meta el dedo ahí porque si tú lo haces, obviamente te va a pasar algo malo. Ahora, vean la reacción mía, inclusive hasta violenta y agresiva, de gritar, de no entiendes que eso te va a hacer... No, claro que no lo entiende. Pero luego la acción mía es el amor realmente. Y desde ella es el desconocimiento. Esa estructura aplica para todo. Aplica en todo lo que hemos hablado. Porque yo sí creo que un niño, obviamente, no tiene esa intencionalidad de hacer daño, no la tiene. Y luego están los padres que la corrección puede que la hagan de una manera más o menos agresiva, pero en el fondo yo me atrevería a decir que esa corrección... Que hay unas chispas de amor. O sea, sí. Muy diluidas que no se encuentran en ningún lugar. Que muchas veces hay... Yo me atrevo a decir que la mayoría de las veces hay amor. Yo lo digo no, porque no... Ojo, puede haber
Es una forma de amor. Hay padres que probablemente, a ver, yo lo viví también en mi familia y creo que como niños lo vivimos, donde habían momentos de corrección, donde el método no era el adecuado y si bien no era el adecuado, porque en ese momento era un adulto drenando muchas frustraciones, porque esto también es importante decirlo, los padres de nuestra generación no tenían las herramientas de ayuda que hoy en día tenemos. Es verdad. Entonces había mucha frustración acumulada, no teníamos tanto acceso a la información como existe hoy. Entonces, ese momento, sí es un momento probablemente desbordado en términos de frustraciones y cierto tipo de violencia, pero hay amor detrás de eso. Tú sabes que y tú corriges por amor. Hace poco vi un video con un niño que está tratando de meter algo al enchufe de la corriente y entonces el papá ve que el niño va y la mamá lo agarra y él detiene a la mamá y le dijo, déjalo. Le dice, déjalo. Y entonces el niño va y mira al papá y se ríe y el papá se le queda viendo. Le hace, y entonces el niño... Atenta, y la mamá, no, pero déjalo. Y hasta que el chamito mete la arma en el corriente y le da un correntazo. ¡Brum! Y entonces él la agarró y le dije, Aprendió. te dije, aprendiste. Y esa es una forma también de él mostrar amor hacia su hijo para que aprenda por... No, ¿sabes cuántas veces Dios ha hecho eso conmigo? Sí. ¿Sabes cuántas veces Dios ha hecho eso Mira, conmigo? pero fíjate, ¿qué pasa? La necedad está arraigada al corazón del niño, Totalmente. dice la Biblia. Totalmente arraigada. Sí. O sea, él lo va a intentar una y Sí. otra vez, porque es necedad. ¿Pero por qué el corazón? Bueno, la Biblia también dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. O sea, nuestro corazón es engañoso. Tú no puedes fiarte en el corazón de una persona, porque el corazón está lleno de engaño. Entonces, cuando decimos, no, pero es que su corazón es... No. Es que el corazón es aquí donde se maquina todo. De aquí sale todo lo malo de nuestro corazón. Sale lo bueno, pero también sale lo malo. Sí. Entonces, por eso la Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Yo voy a introducir un modelo que lo hemos hecho muchas veces y es Jesucristo. Yo creo que Jesucristo definió muy bien este aspecto, ahorita dimensionándolo de la siguiente manera. Todos añoraban una persona que señalara la maldad claramente. Por ejemplo, en el momento donde entra Jesús, la maldad era un imperio, era una condición política, Sí. era la religiosidad. Pero viene un Jesús y no señala la maldad obvia, sino que señala la maldad del corazón, La maldad oculta. la maldad oculta. Sí. Claro. Incontables pasajes vemos como dice, bueno, o sea, lo que está en tu corazón es lo que se manifiesta Claro. de manera externa. Y eso causó un cortocircuito. Hay una escena en la Biblia que lo describe súper bien y que es, obviamente pasa desapercibida, que es cuando Jesús hace el milagro de la higuera, la maldice. Eso es uno de los pasajes más interesantes porque es el milagro de Jesús que si tú no te detienes a verlo, parece, ¿para qué Jesús hizo eso? Esa higuera no tenía ningún problema externo. El único problema que estaba es que había hambre y no estaba dando fruto, pero no era el tiempo para que diera fruto. Si lo aplicamos a nuestra vida, ¿qué reflexión podemos tener? Que cuando Dios demanda algo de ti y tú no das frutos, obviamente no vas a poder reconocer su amor. O sea, si tú no ejerces o tratas de mostrar esos valores internos que están en ti, jamás vas a poder condicionarlos a una vida para poder saber si estás haciendo lo bueno y lo malo. Si lo ocultas simplemente, porque los otros necesitan verlo en ti. ¿Por qué llego a esta conclusión? Yo creo que el mundo ahorita se acostumbra a un patrón de comportamiento donde si los científicos te dicen no naces ni bueno ni malo, naces con una actitud de supervivencia. ¿Qué quiere decir una actitud de supervivencia? Que el egoísmo es lo que vamos a ver constantemente. No es un análisis de ahorita. Desde hace mucho tiempo dice, el ser humano es egoísta, el ser humano es egoísta. Pero tengo un Dios que me dice que yo no tengo egoísmo, que tengo la capacidad de dar frutos en todo momento, que son como la bondad, la generosidad, el ver el amor en la vida de otras personas. Yo creo que es un trabajo más de introspección y de cambiar un poquito el discurso, en mi caso, de decir, ese niño es malo, esa persona es mala, y de tratar de reconfigurar un poquito la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Porque yo creo que estamos propicios a nuestra misma condición proyectarla en otro y no producimos frutos. Y qué triste es que Dios nos quiera usar y nosotros lo que querramos ver en nosotros no sea la capacidad de dar frutos, sino sea la maldad. Porque va a llegar y ¿qué va a hacer Dios? No nos va a poder usar. Claro. No nos va a poder usar, nos vamos a quedar olvidados y secos. Entonces eso ha hecho mucho daño. Por ejemplo, en mi vida personal, me ha hecho mucho daño descubrir el
constantemente creer que soy malo. Eso me hizo un daño increíble desde la infancia hasta ser grande. Y me atrevo a decir que aún desde la adultez sigo luchando con ese pensamiento. Mientras que tengo un Dios por otro lado que me dice, Alejandro, tú eres a mi imagen, tienes esa capacidad. Entonces, concluyendo, y es lo que quiero también que podamos verlo de esta manera, nuestro llamado es a tener ese amor con Dios constantemente trabajando esa lucha de nuestro instinto. Porque si no, vamos a seguir vendiendo, inclusive desde nuestra posición de decir, creo en Dios, pero lo que estoy vendiendo es algo que se aleja del amor de Dios. Claro. Se aleja de los frutos que realmente, porque cuando algo da frutos, algo te nutre. Y yo siempre me hago esa pregunta, ¿lo que estoy diciendo está nutriendo? ¿Mi comportamiento está ayudando al otro? Tengo la capacidad de decir, oye, perdóname, discúlpame. Hace poco recibí un muchacho me decía, Alejandro, le pedí perdón a mi mamá después tras años donde ella me abandonó, fueron momentos muy difíciles. Y pedí perdón y me sentí incómodo. Y yo enseguida le dije, claro, porque tu mamá puede... O sea, mi pensamiento fue, claro, porque te hizo esto, ¿Qué le dije yo? Yo estuve como tú. Yo también me tocó pedir perdón a un familiar muy cercano, pero me acordé que me sentí incómodo y creí que no valía la pena. Pero luego entendí que era un proceso. Y que el fruto que yo estaba dando en ese momento, que mi mente egocentrista era, yo tengo la razón, ella me hizo daño, yo tengo que, mi actitud es súper bien. Pero el hecho que tú lo hayas sentido, lo hayas dicho y después te hayas sentido incómodo por lo que hiciste, habla muy bien de ti. Porque tú estás luchando con tu naturaleza de hacer tus cosas y estás poniendo por encima de tu naturaleza la voluntad de Dios para tu vida. Y una vez tú logras eso, vas a ver que en el camino no lo vas a dilucidar al primer momento. Pero cuando pase el tiempo vas a ver los frutos que estás dando. Y llegó esa reflexión porque al final yo quiero decir que de ahora en adelante, para mi vida, yo quiero siempre ver la bondad de Dios y no decir, como dice muchos de familiares que he tenido, ese chamo es malo. O sea, decir, bueno, sí, está haciendo algo malo, no me voy a negar ante un acto. Pero si en algún momento esa persona decide cambiar su vida, yo no voy a ver la maldad en él, sino voy a tratar de ver a Jesús en su corazón. Decía Pablo con respecto a lo que tú estás diciendo, en una de las cartas que le escribió a los romanos, y él decía, textualmente, dice, y yo sé que en mí no existe nada bueno. El mismo Pablo, apóstol Pablo, que dice, y yo sé que en mí no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. O sea, pero fíjate, ¿Pablo realmente estaba actuando con maldad? No, solamente él atribuía que toda la maldad que provenía de él no provenía de Dios, sino que era una batalla. Juan Calvino lo describió así. Juan Calvino fue un creyente de la historia y él lo describió de esta manera. Y él decía, todo lo malo que veas en mí soy yo mismo. Dice, todo lo bueno que veas en mí es Cristo. Y entonces él hizo una separación. Porque es que realmente nuestra inclinación siempre va a estar inclinada, nuestro corazón va a estar inclinado hacia el mal. Desde que nacemos, va a estar inclinado hacia el mal. Pero cuando Dios provoca en nosotros ese nuevo nacimiento, como creyentes, cuando comenzamos a creer, cuando comenzamos a ver a Dios como la fuente de la bondad, de la verdad, de lo bueno, entonces nosotros vamos a tener inclinación a imitarlo a Él. Por eso es que Él decía, sed imitadores de mí. Entonces empezamos a imitarlo a Él y toda esa maldad que había en nosotros, que nosotros reproducíamos por naturaleza, comienza a perder fuerza en nosotros. Y comenzamos a reproducir lo bueno, porque queremos imitarlo a Él, porque Él era bueno y nosotros queremos ser buenos como Él era bueno. Pero si fuera por nuestra propia inclinación, nosotros no imitaríamos lo bueno, sino seguiríamos en nuestra propia maldad. Pero gracias a Dios y a su bondad y a su misericordia, Alejandro, como tú dices, que ahora nosotros podemos ver la bondad de Dios en nuestras vidas y empezar a ver la bondad de Dios, cómo va obrando en la vida de nuestros hijos, de los chamos pequeños que van creciendo, porque ellos, mientras tú más los corriges en amor y ellos van viendo también la bondad que Dios va produciendo, reproduciendo en ti, ellos lo ven, porque niños ven, niños hacen. Y los niños comienzan a reproducir esa bondad. Tú ves niños que son muy tiernos, muy cariñosos y ves otros que no lo son, que no, tú dices, este niño es Chucky, pero es que ese niño está reproduciendo lo que vio.
Sí. Niños ven, niños hacen. Entonces, si no tienen padres bondadosos, padres que están practicando la bondad, el amor, la ternura, entonces ellos no van a practicar porque no lo van a reproducir. Entonces, así como nosotros somos imitadores de Cristo, ellos están esperando ver a Cristo en nosotros para también imitarlo. Pero lo tremendo es que muchas veces no lo están viendo, no lo hallan en ningún momento. Y entonces siguen reproduciendo todo lo malo. Yo creo que para cerrar y recoger todo lo que hemos hablado y responder esa pregunta inicial con que abrió este episodio, que ya lo vimos desde la perspectiva teológica, desde las perspectivas individuales, desde las perspectivas psicológicas, yo creo que desde mi punto de vista, como yo respondería ahora a esa pregunta, es que yo creo que ningún niño nace haciendo el mal. Así es. Pero si entendemos que existe esa inclinación hacia, es importante desde muy temprano corregir y llevar esa inclinación en amor, hacia corregir el bien en amor para que no con vaya amor. Así es. Y ese amor, desde nuestro punto de vista, no es darle amor, es con amor. Y amor es Dios. Es decir, Claro. ten desde muy presente esas instrucciones, esas enseñanzas de Dios en la vida de un niño. La palabra nos instruye a que el padre que ama disciplina a su hijo. ¿Y qué pasa? Si tú no lo disciplinas, entonces tú estás tratando a tu hijo como bastardo y no lo estás tratando como hijo, porque una de las expresiones del amor es la disciplina. Sí, y que al final, resumiendo, si el mundo nos hace también malos, yo creo que ambas cosas van de la mano. Pues este mundo, obviamente, al ver la maldad con tantos puntos grises, obviamente es muy fácil de echarle la culpa al mundo que no tenemos la capacidad de ser buenos. Pero es bonito entender que cuando entra Dios a nuestra vida, podemos ver las cosas de una manera totalmente diferente, inclusive diferente a lo que dice nuestro entorno. Porque habla más a ti lo que tú reflejas que lo que tú quieres encontrar en ti en la vida de las otras personas. Entonces, cuando empiezas a crecer en lo interno, empiezas a ver los frutos que realmente puedas dar y no estás condicionado a un tiempo. Para ya concluir lo de la higuera. La higuera estaba condicionada a un tiempo, es decir, soy bueno cuando voy a la iglesia, soy bueno cuando estoy con mis hijos, soy bueno cuando estoy con los amigos responsables, pero cuando estoy con los irresponsables no soy bueno, me comporto igual que ellos. Entonces, no estás siendo coherente con lo que Dios ha puesto en tu vida. Dios ha puesto la capacidad de tener su bondad en todo momento. Aun cuando falles, tienes la capacidad de pedir perdón. Aun cuando hagas lo bueno, tienes la capacidad de reconocer esa bondad. Entonces es la coherencia con la cual, para nunca quedar como esa higuera, que al final Jesús, ¿qué hizo? Le dijo, bueno, eres inservible, no funcionas. Entonces yo creo que hoy nosotros estamos llamados a ver cómo ve Jesús las cosas, que se preocupa más por el corazón que por lo que hay en nuestro exterior. Yo creo que voy a citar aquí algo que seguramente, estoy 99% seguro, Alejandro, que no conoces. Un gran filósofo, parte de la cultura pop, animador venezolano, que tenía un programa en los años 80 y 90 que siempre terminaba su programa que decía, bueno, ¿sabes qué? Hagan bien sin mirar a quién. Y no miren a quién. Y no miren a quién. Así es. Haz bien y no mires a quién. Listo, vámonos. Llegamos al final. Así mismo, estamos listos. Termino con esto. La Biblia dice que Dios ha puesto delante de nosotros el bien y el mal. Pero Él mismo nos decía a nosotros y nos instruía a que yo te digo que te inclines hacia el bien. Bye bye.